Muchas gracias. Muy bien, colegas. Pues aquí en la diapositiva de la primera, ahí le puse surcado al contorno. Y era básicamente nomás para recordar lo de la información que nos compartió su colega cuando nos habló de papa y el efecto que tiene el surcado, ya sin hacerlo pues en forma paralela a la pendiente. Siempre debemos procurar que las labores culturales no se hagan de manera paralela a la pendiente, sino tratar de surcar o trabajar el terreno de acuerdo a la curvatura de nivel, ¿sí? Entonces se dan cuenta también, aunque son más largos los surcos, no son surcos con base a la pendiente, ¿no? Que tendrían que ir acá. Entonces procura que sean lo más perpendicular posible a la pendiente para evitar problemas de erosión y pérdida de nutrientes, ¿no? Y esas imágenes me llamaron la atención y nomás para recordar esa parte del surcado al contorno que fue la que dio mejor resultado en el cultivo de papa. Ajá, entonces, aparte de que se mejora el rendimiento y la calidad, pues favorecemos la conservación del suelo, ¿no? Que finalmente es el recurso del que vamos a disponer. Entonces, más era para recordar, ¿no? Esa parte, que quedara un poco más claro. Y ya ahora sí vamos a entrar al cultivo de zanahoria. Sí, entonces hemos visto cultivos de bulbo, cultivos de tubérculo. Vamos a entrar a ver algunos cultivos de raíz, ¿sí? Para responder a lo que indica el curso. Entonces, uno de los cultivos importantes del grupo de este curso y de raíz, pues es la zanahoria, ¿sí? Entonces, aquí en la imagen vemos un sistema de producción de zanahoria. Si vemos el suelo se ve bastante suavecito, al igual que los otros cultivos se requieren suelos muy suaves, ¿sí? De textura arenosa principalmente, ¿sí? Entonces, pues bueno, básicamente. Eh, El centro de origen de la planta de zanahoria, como dice aquí, se ubica en Asia Central y comprende varios países, en este caso noroeste de la India, ahí en Punjab, provincias de la frontera noroeste, y Kashmir, está muy al norte, ya rumbo a ¿cómo se llama a los Himalaya y esta montaña gigantesca, ¿no? Muy al norte de Punjab, perdón, de la India. De hecho, ahí en Punjab es un estado que está muy al norte de la India y ahí se encuentra una universidad agrícola como la nuestra, tal vez lo más importante en la India, como si fuera Chapingo, pero de hecho se llama la Universidad de Punjab. Entonces, también, pues trabajan muchas cosas en la parte agronómica, ¿no? También está la región de Afganistán, Tadjikistán, Uzbekistán y toda esa parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda esta región de Asia, aquí, al norte de la India y los países que ya mencionamos, ¿no? Entonces, ahí se supone que en sus orígenes la zanahoria ni siquiera era anaranjada, era una raíz común y corriente de color blanco, ¿sí? Pues por efecto de que no hay incidencia de luz. De hecho, se dice que se aprovechaba principalmente por el follaje y las semillas, ¿no? Que son muy aromáticas y se puede extraer aceite, como en el caso del cilantro, ¿no? Y ustedes saben que toda esa región es muy característica del uso de aceites esenciales, ¿no? Entonces, esa fue digamos, el primer aprovechamiento de este tipo de plantas, ya después fue evolucionando, se fueron seleccionando algunos materiales con color, y pues ahora allá siguen persistiendo muchos materiales silvestres con raíz de color blanco, pero ya la generalidad en el mundo es el empleo de materiales de raíces anaranjadas. Es lo más común. En la actualidad ya están apareciendo en el mercado zanahorias de muchos colores, ¿sí? De hecho, hace unos años trabajaba con un colega, bueno, platicaba más bien con un colega que trabajaba en Bejo, que es una casa semillera más o menos importante en el caso de zanahorias, principalmente para Centro y Sudamérica, y me comentaba que precisamente en Guatemala estaban haciendo muchos ensayos para introducir zanahorias de varios colores, amarillos, rojos, anaranjados, eh, morados, parecían como si fuera un betabel, pero alargado. Y pues bueno, ahí lo están aprovechando básicamente para la parte de pigmentos y también para las hojuelas, se venden hojuelas también. Pero en México, él me comentaba, predominantemente son de
color anaranjado, como las conocemos. Hay dos tipos básicamente, las tipo Nantes, las zanahorias tipo Nantes, que es la zanahoria común que nosotros vemos en el mercado, de más o menos de unos 15 centímetros, 6 pulgadas en promedio, 6-7 pulgadas, más o menos de unos 2 centímetros cuando mucho de diámetro, va desde media pulgada, y con la punta redondeada, como si fuera una salchicha, ¿sí? Es el tipo Nantes. Y hay otras que son el tipo Chantenay, que le llaman así, y es básicamente las que forman una puntita, como las que están en la imagen, que son puntiagudas, ¿sí? Pero la longitud más o menos es la misma. En México, digamos que el principal mercado es zanahorias medianas, esa es la de primera, en promedio 6 pulgadas, como les comentaba, un diámetro más o menos de 1,5 cm a 2 máximo. Esa es digamos que la mejor calidad en México. Y de ahí, pues toda la chiquitita que le llaman polvo, también se vende sobre todo para jugos. Y ya una muy grande que le llaman leña, y dentro de la leña puede haber varios tipos. Eso se usa principalmente para la industria, ¿sí? Para todas las rebanadas que luego vemos en las latas de chiles, pues son de leña, ¿sí? De zanahoria más grande, más dura ya. Lo más normal para la verdura, para consumo directo, es la zanahoria mediana. Esa es la de primera calidad. Y pues bueno, se ha convertido en un producto importante por estas propiedades. Y bueno, se nos comentaba algo en el primer artículo que nos comentaron sus colegas, el de metabolitos. Ahí venían algunas propiedades o algunos pues elementos que podemos encontrar en la zanahoria, y todas las ventajas que implica su asimilación, sobre todo para la prevención de enfermedades, ¿sí? Entonces, calorías pocas, proteínas también pocas, todo eso es con base en 100 gramos, tiene menos de 1 gramo de proteínas, fibra, tiene algo de fibra, por eso se recomienda consumirla completamente. El jugo ayuda, pero si se puede consumir totalmente el producto es mejor, ¿sí? En rebanadas o en tiras, ajá, con limón y con algún otro aderezo, de preferencia completo. Sodio, tiene algo de sodio, potasio, tiene algo de potasio también. Como todos los cultivos que se aprovechan por estructuras subterráneas, en general tienden a acumular algo de potasio, que es un elemento importante que ya vimos favorece la acumulación de fotoasimilados en la raíz, en este caso, ¿sí? Calcio, tiene otros compuestos como la niacina, vitamina C, y una característica importante de la zanahoria y el betabel, básicamente su alto contenido de vitamina A, ¿sí? Entonces, pues bastante recomendable para los que usamos anteojos, para no perder de manera progresiva y muy rápido nuestra capacidad visual, ¿no? Entonces, y aparte otras enfermedades que se pueden prevenir consumiendo suficiente vitamina A, ¿sí? Entonces, pues bueno, son de los atributos por los cuales se ha convertido en un producto importante, ¿sí? Entonces, vamos ahora al mercado, que están saliendo las famosas variedades tipo baby, que se consumen básicamente como botana o acompañando algunos otros platillos gourmet. Pero bueno, el principio de manejo pues, es el mismo. Sigue predominando básicamente las formas tradicionales de materiales de zanahoria, de no ser que en alguna unidad productiva exista algún requerimiento específico por contrato. Entonces, por ejemplo, acá en la región de Acatzingo, ocasionalmente algunos productores, rumbo a Perote, por allá, el Seco, también siembran mucha zanahoria por el tipo de suelo que tienen, que es básicamente son arenas. Hace unos años tuve la oportunidad de acompañar a una persona, él es el representante de Zacata en México, y nos conocimos en un curso que fuimos a tomar a Estados Unidos, ahí nos conocimos. De hecho él es de Guanajuato, de Salvatierra, más que ya lleva muchos años viviendo en Estados Unidos y actualmente es el representante de Zacata en México, Nicolás Ríos. Entonces vino a hacer un recorrido por las parcelas de desarrollo, de experimentación que tiene en México, y precisamente anduvimos por allá, por el Seco, por Acatzingo, toda esa parte, y básicamente visitamos parcelas demostrativas, o más que demostrativas, de ensayo, con productores, ¿no? Y pues sí, bastante interesante, y como les digo, básicamente toda esa región
se caracteriza por tener suelos bastante favorables para este cultivo. Sí, se requiere suelos bastante suavecitos para que las zanahorias queden lo más lisito posible. Sí, además los suelos arenosos, pues evitar el exceso de agua, ya que a veces cuando los suelos son muy arcillosos, por ejemplo, o que tienen problemas de drenaje o de oxigenación, las zanahorias tienden a formar raicecillas que a veces al momento de la cosecha pues no se ven bien. Es la que tienen las zanahorias para tratar de mejorar su proceso respiratorio. Entonces también eso puede ocurrir. Esas raicecillas también pueden deberse a la presencia de nemátodos, de Nacobus principalmente, no Meloidogynes, Nacobus. Básicamente tiende a estimular formación de raicecillas adicionales que demeritan la calidad, ¿no? Pero una de ellas es precisamente la falta de oxígeno en el sistema de raíces, por eso los suelos preferidos son los arenosos. No obstante, aquí en la región de Guanajuato, toda esa parte de cerca de Celaya, de San Juan de la Vega, ahí vamos a encontrar muchas zanahorias, son suelos súper pesados, bueno, más bien arcillosos, pesados en húmedo, ya vimos, muy arcillosos, y se da la zanahoria, sí se llegan a detectar algunas deformaciones, pero en general son buenos suelos también para zanahoria, sobre todo por la materia orgánica que tiene, y para jícamas también, ¿sí? Se da mucha jícama en esa región de San Juan de la Vega, jícamas y zanahorias. Y ahí se notan zanahorias con una cutícula un poquito más gruesa, eso en respuesta a las características del suelo arcilloso, a diferencia de las que se manejan en los suelos arenosos, que tienden a ser más suavecitas, ¿sí? Pero bueno, entonces, vamos a seguirle con los datos de la zanahoria en nuestro país. Como les comentaba, Guanajuato es un estado importante. Puebla, le sigue Puebla. Le digo que sabes que venimos con este amigo, que vino este amigo más bien, anduvimos básicamente por Puebla. Tienen muchos ensayos en Puebla. Y tienen buenos materiales. O sea, si en algún momento hay necesidad de consultar sobre materiales, pues hay varias casas. Una es Zacata, otra casa es Vilmorin, con V. De hecho, fue de las primeras que entró a México y con muy buenos materiales, con soprano, concierto, muchos tienen nombres medio raros, pero son muy buenos materiales, como les digo, tipo Nantes es esta que vemos aquí, que tiene la puntita ya cuando llega a la madurez comercial, tiene la puntita redondeada, de hecho es un indicador de cosecha. Ya cuando la raíz llenó completamente, que tiene esta forma, ya es momento de cosechar. Y hay, como les digo, hay otros tipos que se les llama chantenay, que son puntiagudas, ¿sí? Entonces, pues bueno, básicamente, como les comentaba, Guanajuato pues fue el principal estado, al menos para 2019, en cuanto a superficie manejada con este cultivo, ¿sí? Un poco más de 3.300 hectáreas, ¿sí? Rendimientos, pues, buenos, medios, de casi 29, casi 30 toneladas. A diferencia de Zacatecas, Zacatecas también es un estado productor fuerte, bueno, me ha tocado visitar algunos ranchos por ahí cerca de Calera. Hay una empresa que se llama Hermanos Trejo, y ellos tienen bien establecido ya el sistema de producción de zanahoria. De hecho, tienen todo el proceso ya. De hecho, en algún momento, no sé si todavía siga por ahí un colega de nosotros, egresado, y no me acuerdo en qué año, trabaja para ese rancho, Guillermo Miramontes se apellida. Él estaba trabajando con los hermanos Trejo, de hecho ahí hizo la estancia y ahí se quedó a trabajar. Y después de una visita que hicimos por ahí, había otras compañeras trabajando en la parte de inocuidad, ¿sí? Les digo, es una empresa grande, aparte de zanahoria, siembran lechuga, siembran apio, siembran brócolis, coliflores, tienen. De hecho, ellos surten la marca esta Mr. Duck, que luego vemos en los supermercados de apio o de brócoli, ¿no? Que viene empaquetado. Entonces, estos amigos de zanahoria siembran más o menos, bueno, no más o menos, deben sembrar 365 hectáreas, porque ellos cosechan todos los días, sin falla, 1 hectárea, los 7 días de la semana. Entonces, siembran pues el mismo número de hectáreas al año. Entonces, más o menos de una hectárea
ya empacado, están sacando un promedio de 100 toneladas por hectárea en todas las categorías que hay que comercializar, pero pues tienen su empacadora, todo el proceso, ¿sí? Sembradoras, cosechadoras, los medios de transporte y las lavadoras que se requiere para el caso de zanahoria. Aquí sí hay que lavar, y se cosecha ya sea en cajas o en costales en el campo. Luego se lleva a la empacadora para dar el lavado correspondiente. Ya una vez que está limpiecito, se hace la clasificación de los tamaños, ¿no? Y ya se hace el mercado. Entonces, Guanajuato, el primer lugar. Puebla le sigue con casi 3.000 hectáreas, Zacatecas 1.500 hectáreas. El Estado de México, fíjense también, tiene una superficie interesante. Y de ahí para abajo, ¿no? Tlaxcala, igual tiene suelos arenosos. Veamos que en el caso de Papa figuraba también algo en Tlaxcala. Mismo que en Puebla, Michoacán, y así, Aguascalientes. De hecho, en Baja California también se siembra algo. De hecho, los hermanos Trejo, cuando no tienen suficiente espacio en Zacatecas, que no encuentran ranchos, llegan a sembrar aquí en Baja California algunas hectáreas, ¿sí? Y así. Entonces, los rendimientos, como les digo, pues estos siempre son rendimientos medios estatales, pero hay empresas que sacan mucho más, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí en Guanajuato tradicionalmente se maneja en riego rodado. Todos los cultivos igual son de riego, ¿sí? De temporal sería muy difícil, porque una característica de las raíces, como en zanahorias, betabeles o jícamas, es que problemas de abasto de humedad. Pues ustedes saben que en respuesta las plantas tienden a lignificar sus tejidos cuando crecen en un ambiente restrictivo de humedad. Entonces, cuando ocurre eso, las raíces adquieren una consistencia un poco más dura, ¿sí? Incluso a veces el cambio del color interno no es tan bueno. Entonces, todo esto debe ser mínimo en riego rodado, mínimamente, ¿sí? Pero en muchas regiones, por ejemplo, como les comentaba en Zacatecas, estas personas lo manejan en sistema de goteo, en camas de 90 centímetros, de 1,20, y pueden poner una o hasta 2 líneas de riego por cama. A veces se maneja por aspersión también, se puede manejar por aspersión sin mayor problema. Entonces, pero en muchos lados se maneja en sistemas de riego rodado, ¿no? Y la ventaja que tiene Guanajuato es que por la cantidad de arcilla y de materia orgánica que tiene el suelo, pueden manejar intervalos un poquito más largos, ¿no? Entre riegos, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, Zacatecas o Puebla, que son suelos muy arenosos, ahí sí tienen que estar regando bien frecuente. Y entonces lo que se ha optado es incorporar, al igual que las papas, los sistemas de pivote, en el caso de zanahorias, ¿sí? Aquí por Acatzingo igual una vez tuvimos chance de visitar un rancho, igual manejaba mucha superficie y con sistema de pivote central, ¿sí? Entonces, sí se requiere mucha agua para que las zanahorias queden bien turgentes y que queden bien suavecitas, que no haya problemas de lignificación de los tejidos internos, ¿sí? Para que siga manteniendo esa turgencia que la haga crocante, ya sea al morderla o al partirla, ¿no? Entonces, sí se requiere agua, mucha. Porque veamos que en el caso de papa puede haber sistemas de producción en temporal, pero aquí sería muy, muy restrictivo para el desarrollo y calidad de los materiales, ¿no? Ok. Entonces, estos 4 estados, otra vez, solo estos 4 estados cubrieron 3/4 partes de toda de la superficie que se manejó en ese año, ¿no? Entonces, y en relación con la comercialización, pues igual aquí aparecen los estados más importantes: Zacatecas, Guanajuato, Puebla. Entonces aquí básicamente otra vez los principales estados productores, aquí es central de abastos y pues básicamente los precios, ¿no? Entonces les digo, esta información pues se dispone prácticamente todos los días y con mucha, y ¿cómo se puede llamar? Y sin haber pasado tanto tiempo pues de los reportes, como les digo, uno puede estar revisando la información de la semana pasada o de los meses pasados y de manera histórica, y eso pues nos da una idea interesante de cómo ha sido el comportamiento del precio del producto que vamos a manejar y sobre todo las fechas, ¿no? de mayor oferta, ¿sí?
Ahora, en relación con sus características, bueno, el órgano de interés en este caso, pues es la raíz. Como dice ahí, es el órgano de reserva y puede alcanzar desde 10 hasta 30 centímetros, dependiendo los materiales y dependiendo el tiempo que se va a dejar. Y básicamente los materiales tienen una duración de 120 días a 150 días, dependiendo, porque a veces cuando hay mercados de exportación que te piden tamaños más grandes, lo puedes dejar un poco más tiempo, pero para el mercado nacional, que te piden medianas principalmente, anda alrededor de los 120, 130 días, ¿sí? Entonces, va a depender de ello. Entonces, como dice aquí, su forma puede ser cónica, como les comentaba, que es las tipo Chantenay, o cilíndrica, que son las tipo Nantes. De hecho, hacía un material que se llamaba, hace unos años, Nantes, de Asgrow. ¿Sí? Era muy bueno, estuvo mucho tiempo en el mercado. Y después eso se convirtió en el tipo Nantes. ¿Sí? De ahí han surgido muchos materiales de las diferentes casas. Entonces les digo, Sakata es uno, Vilmorin es otro. ¿Y cuál es el otro? Me parece que también Harris Moran ha sacado algunos materiales. Ahorita vamos a ver cuál es la otra casa. Son tres casas principales las que surten materiales. Seminis, Bejo. Bejo también puede sacar algunos materiales. ¿Sí? Pero Sakata y Vilmorin yo creo que son las más fuertes. ¿Sí? Ok. Entonces, respecto del tallo, pues el tallo, al igual que sobre todo las aliáceas, que veíamos que era una estructura que estaba en la parte superior de la raíz, muy chiquito, muy comprimido, lo mismo ocurre en zanahoria. El tallo está aquí en la base de la parte aérea, de ahí surgen todas las hojas, y aquí está el tallo. Ese tallo, después del primer ciclo agrícola, porque la zanahoria también es una planta bianual. No obstante, si hay bajas temperaturas, puede florecer el mismo año, ¿sí? Como anual. Entonces, en el tallo, en la parte apical del tallo, ya cuando la raíz ha llegado a madurez y que ya es susceptible a la baja temperatura, incluso un indicador de cosecha, a veces que una que otra inflorescencia ya empieza a aparecer en el terreno, ¿sí? Entonces, la yema apical del tallo se elonga y da origen al tallo floral, ¿sí? Vamos a verlo más adelantito. Ahora, como dice aquí, las hojas son alternas, presentan una lámina bastante dividida, tiene mucho follaje, es un follaje bastante bonito, muy exuberante, ¿sí? Son compuestas también, ¿sí? Como dice aquí, puede presentar de 7 a 13 hojas, ¿sí? También son pubescentes, como en el caso de papa, eso favorece o permite pues la condensación de agua y en situaciones de alta humedad relativa, el problema más importante en zanahorias es algo que se llama tizón de la hoja, provocado por Alternaria dauci, ¿sí? Entonces también hay que estar muy al pendiente con las aplicaciones de fungicidas de contacto preventivos o mínimo sulfato de cobre, estar aplicando continuamente para evitar la proliferación de esta enfermedad, que sí suele atacar muy fuerte a este cultivo, sobre todo por la densidad que se forma aquí de hojas, porque en este caso pues las zanahorias crecen muy juntitos, más o menos entre 2.5, máximo 3 centímetros entre plantas, ¿no? 2 centímetros en promedio. De tal forma que hay unidades de producción que pueden manejar desde 500 a 700,000 plantas por hectárea, pero hay empresas que manejan hasta 1.5 millones de semillas por hectárea. De hecho, las presentaciones en la actualidad en semilla vienen en unos botes, esos botes de 20 litros, y se supone que ahí viene envasado 1 millón de semillas, ¿no? Se supone. No sé quién se atreva a contar tanto, ¿no? Pero se supone que ahora las presentaciones vienen de esa manera. Entonces se puede sembrar desde medio bote hasta 1,5 botes por hectárea. Va a depender de los objetivos de mercado, ¿sí? Entonces, por eso se siembra a una muy alta densidad y eso pues de alguna manera implica riesgo de incidencia de enfermedades, sobre todo en la época de temporal, o sea que coincide el ciclo con la época de temporal. Hay regiones en las que se maneja en otoño e invierno y pues no hay mayor problema. Si es un ambiente seco, la posibilidad de que tengamos un ataque fuerte de alternaria pues se reduce, pero siempre hay que estar al pendiente. Siempre hay que estar monitoreando nuestro cultivo, sobre todo en la parte interna del dosel del follaje, porque ahí se puede presentar la enfermedad gracias a la presencia
de tricoma. Como les comentaba, el tallo pues, es una estructura que se encuentra aquí, comprimida, de donde surgen todas las hojitas, que ya ha llegado el momento de madurez. Estos pueden crecer y empezar a formar la inflorescencia, ¿sí? Entonces, como dice ahí, el tallo floral se desarrolla a partir de la yema central de la corona, del tallo que está sobre la raíz, y puede alcanzar hasta 1,5 metros. Aquí vemos abajo los tallos florales, ¿no? En este caso, pues es una plantación de zanahorias con fines de mejoramiento, ¿no? Por eso se deja que florezca todo, inducción de semilla, ¿sí? Por ejemplo, me comentaba este amigo, Nicolás, que ellos, el centro de reproducción de semilla lo tienen precisamente ahí en California, ¿sí? Entonces, de ahí producen semilla, y después, bueno, ahí se hace todo el proceso de beneficio y empaque, y ya después se distribuye. Me parece que tienen algún otro centro de reproducción aquí, sobre todo en la península. Muchas casas semilleras tienen centros de reproducción de semillas en la península de Baja California por las condiciones de humedad relativa baja. Entonces, eso favorece mucho el manejo y después la calidad de la semilla, ¿sí? Entonces, básicamente es para eso este tipo de materiales. Entonces, como dice aquí, la inflorescencia es una umbela compuesta con flores de color blanco con tonalidades verdosas, ¿sí? Y pues bueno, es una umbela de umbelas, ¿no? Botánicamente realmente es una umbela de umbelas, a diferencia de la cebolla, que era una umbela simple, ¿sí? Que había un centro de crecimiento y a partir del cual derivaban las flores. En este caso es un punto central a partir del cual se derivan otras umbelas, ¿sí? De diferentes órdenes, ¿sí? Y se ve bastante bonito la planta, ¿sí? Entonces, en cuanto a la frenología, pues básicamente se identifican 3 fases, ¿no? Como dice aquí, la fase inicial, que es, y aquí sí es crítico el asunto, porque a diferencia de los ajos, a diferencia de las papas, y las cebollas, por ejemplo, que usábamos una planta ya para establecer el cultivo, en ajo pues un diente y en papa un tubérculo. En el caso de la zanahoria, es crítico porque el tamaño de la semilla es bien pequeñito, ¿sí? Mide unos cuantos milímetros, ¿sí? Entonces ahí de entrada la siembra es muy importante, la preparación del terreno pues, es muy importante porque todo esto es de siembra directa, no se puede hacer trasplante, de manera comercial pues no se puede hacer trasplante. Uno, por el número de plantas que hay que establecer. Dos, porque el órgano que más se altera o se atrofia con el trasplante pues es la raíz, ¿no? Entonces, ocasionalmente se puede manejar en betabeles el trasplante por el tamaño de la raíz que llega a recuperarse después del trasplante, pero en el caso de la zanahoria es probable que incluso se llegue a dividir la raíz, ¿sí? Formando una raíz bifurcada que lógicamente pierde valor comercial. Por tanto, su establecimiento es por siembra directa de la semilla, que les digo mide pues, unos cuantos milímetros, ¿no? Generalmente, pues, en estos cursos lo que hacemos, una de las primeras prácticas es ir al laboratorio para que conozcan las semillas de los cultivos. En este caso, pues no va a ser posible, pero a ver si déjenme, los próximos días pienso ir al laboratorio y al menos les voy a sacar una fotografía para que tengan la referencia de los tamaños. Es una semilla muy pequeñita, muy semejante a la semilla de cebolla, más que tiene una forma como arriñonada, en el caso de la zanahoria, pero es pequeña. Entonces, por eso dice que la etapa vegetativa de inicio es crítico, porque es un proceso que requiere mucho cuidado, o sea, la preparación, la profundidad, que no haya mucho suelo sobre las semillas sembradas, si no, no emerge. Y pues la cantidad de reservas que tiene una plantulita que surge pues de la germinación y luego de la emergencia, pues se le debe tener mucho cuidado, sobre todo con la humedad, ¿sí? Entonces, como dice aquí, básicamente es un periodo en el que se desarrolla el sistema de raíces absorbentes, incipiente. Entonces, si dejamos mucho suelo por arriba, no alcanza a emerger la planta, o si alcanza a emerger, se agota mucho, tardaría mucho tiempo en emerger, hasta 20 días, y un proceso de emergencia de 20 días en una semilla de ese tamaño la desgasta demasiado, ¿sí? Entonces ya una vez que se logra establecer la plantulita, pues como dice aquí, durante esta fase se genera
el crecimiento en longitud, o sea, básicamente aquí se alcanza la longitud de lo que va a ser la zanahoria, ¿sí? Entonces, son etapas críticas en cuanto al manejo del agua, por eso es importante disponer de suficiente riego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a diferencia de una planta de cebolla, que también se siembra la semilla botánica, pero bueno, ahí pasa por una etapa de plántula, de tal forma que ya llevamos al terreno una estructura pues ya más o menos bien conformada del sistema de follaje y del sistema de raíces, y aquí no, aquí la plantulita debe formar todo en el terreno después de la siembra. Entonces, aquí es bien importante la nivelación. Por ejemplo, la siembra, hay lugares en que la siembra es manual, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que se utilizan, por ejemplo, botellas de los de refresco, esas de al litro, y hace una perforación por la tapa, una perforación de unos cuantos milímetros que permite el flujo de semilla, así como si fuera un salero. Y se va sembrando de esa manera. Lógicamente se le pone por ahí una estaca, un palo, un tubo a la botella y se va sembrando de esa manera como si fuera un salerito, ¿sí? Eso pues lógicamente es difícil, con ese método es difícil de controlar las cantidades de semilla, a veces incluso es necesario ralear, a veces, ¿sí? Entonces, y ahí la cobertura, ¿sí? O la cubierta de suelo, pues debe ser muy ligerita. A veces nomás se pasa una escoba o unas ramas, nomás para que quede un medio centímetro, máximo un centímetro de suelo sobre la superficie. Eso quiere decir que la humedad que vamos a manejar, sobre todo en sistemas de riego rodado, prácticamente debe humedecer el suelo solamente por transport. De preferencia no debe de llegar el agua hasta el nivel donde está la línea de siembra, porque si se endurece ese suelo, corremos el riesgo de que tengamos algunas fallas en la emergencia del cultivo. Por eso es mejor el riego por aspersión o el riego por goteo, ¿sí? Entonces, son algunas de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. La diferencia de la siembra mecánica, que bueno, con máquina puede haber dos posibilidades. La siembra mecánica, que deposita la semilla por gravedad, y actualmente pues se están utilizando las sembradoras de precisión, que incluso pueden ir colocando la semilla a 2 centímetros, si fuera el caso, ¿no? Semilla con semilla, semilla con semilla, de tal forma que permite una excelente uniformidad de siembra. Ahí no se requiere ya hacer raleos, a diferencia de otros casos, que si vemos que la densidad es muy alta, sería muy recomendable hacer raleo para que no nos queden muchos tamaños pequeñitos que le llaman polvo, ¿sí? A esa calidad de zanahoria muy pequeñita le llaman polvo. A veces no tiene valor comercial, a veces se vende para la parte de jugos, ¿sí? Pero tiene un menor precio, ¿sí? Entonces, esta etapa es crítica, la siembra y la emergencia. Entonces, como les digo, la nivelación del terreno cobra aquí mucha importancia para evitar que se nos encharque el agua en ciertas regiones y que eso forme costras en el suelo que después van a dificultar la emergencia de nuestros cultivos. En este caso, la emergencia de la plántula de zanahoria, ¿no? Y después pues viene la fase de engrosamiento de la raíz, que se da básicamente por la constitución de un buen sistema de follaje sano, verde, ¿sí? Que va a ser el responsable de estar canalizando reservas hacia la raíz, ¿sí? Entonces, como dice aquí, en esta fase se acumulan los carbohidratos que se generan en la raíz y el engrosamiento pues es continuo mientras las hojas se encuentren sanas, ¿sí? Y ya la formación de la raíz como tal, como producto, como dice aquí, empieza desde la parte del cáliz y termina hasta acá, ¿no? Le llaman cáliz, pues algunos le llaman hombros, algunos le llaman corona, ¿sí? Entonces ahí toda esta parte empieza a engrosarse básicamente por la acumulación de reservas. Y ya que se formó la raíz, que ya tiene un tamaño considerable, y como les comentaba, esta puede ser susceptible de inducirse a floración, ¿sí? Entonces, pues aquí igual sería muy conveniente tratar de evitar zonas muy frescas, porque puede ser que en etapas tempranas del desarrollo, más bien del engrosamiento de la raíz, la planta puede inducir la floración. Y pues recordemos que el proceso reproductivo de las plantas implica un gasto muy fuerte de reservas. Entonces eso nos puede consumir las reservas que se van a acumular o que se han acumulado en la raíz por efecto pues de la fotosíntesis, ¿no? Entonces sí es importante evitar esa parte de la floración.
¿sí? Pues de no ser que sea un material para producción de semilla, ¿no? Las variedades o híbridos que se manejan en la actualidad, como les digo, Zacata es una casa fuerte en la actualidad, ¿sí? La Tentación, fuerte, ¿sí? Son, como les digo, en México se prefieren básicamente las tipo nantes, las que son de punta redondeada. Las otras son menos comunes, ¿sí? Entonces aquí básicamente en México se maneja las tipo nantes. De Zacata está Tentación, fuerte. De Númenes, por ejemplo, está Elegance, Laguna, Romance, Vitana. Y de Vilmorin, por ejemplo, está Soprano, uno de los que más se utiliza. Hay otra muy buena que se llama Concerto. Hay otra que se llama, todas tienen este nombre así como de ópera, ¿no? Entonces, y Bejo que les comentaba. Entonces, por ejemplo, sería Zacata, Núñez, Vilmorin y Bejo. Yo creo que son, perdón, son de las 4 casas más importantes en nuestro país que ofrecen materiales de zanahoria. Les digo, probablemente por ahí exista otra como Harris Moran, creo que también tiene algunos materiales. Y no descarten otros, por ejemplo, tal vez en Saseiden, si bien es cierto, son especialistas en hortalizas de fruto, no descarten pues la aparición de algún material de zanahoria, ¿no? ¿Cuál otra más? Pues básicamente son de las más comunes estas 4, ¿sí? Este, y bueno, aquí en la imagen vemos un sistema de producción de zanahoria con 4 filas. Esta fue con siembra mecánica, bueno, con máquina. No sabría decirles si fue con sembradora por gravedad o neumática, ¿no? De precisión. Pero bueno, se observa que se utilizó una sembradora de 4 hilos. Y entonces aquí lo que se recomienda es utilizar sistemas de goteo con 2 líneas de riego. Que siempre se colocan la línea de riego en medio de 2 filas, ¿no? Se podría usar riego rodado en una situación de estas si fuera muy bueno el suelo. Y aquí, por ejemplo, aquí vemos la estructura del sistema de riego de pivote, ¿no? Esto es por aspersión. Pero se puede manejar en goteo. Y les digo, y el sistema de riego rodado siempre y cuando el suelo tenga una muy buena conductividad hidráulica. Comúnmente en sistemas de riego rodado se utilizan surcos con 2 hileras de plantación o de plantas, ¿no? ¿Sí? Para favorecer el riego, ¿sí? Incluso cuando se usa pivote, ya sea frontal o central, incluso aquí puede haber más filas de plantas, ¿no? Entonces, se ve bastante bien. Ahora ya respecto de los requerimientos ambientales, como dice ahí la temperatura, dice es fresco, igual que este grupo de cultivos que estamos comentando en el curso, de requerimientos térmicos frescos, y más o menos se recomienda entre 16 a 18, hasta 20 grados centígrados es bueno, ¿sí? Para el crecimiento de este cultivo. Entonces, como dice acá, podemos tener máximas hasta de 24, ¿sí? Nada más que ya muy altas, como les digo, las temperaturas muy altas acelera la senescencia, o sea, más bien la lignificación de la raíz. Es un problema que tiene la zanahoria en climas altos, climas más cálidos, vamos a llamarle así, de más de 28 grados. Entonces, se promueve la acumulación de lignina en los tejidos de la raíz y sí cambia de manera importante su consistencia. Entonces, ser un material o un producto crocante, característico de la zanahoria, que al doblarlo se rompe. En este caso, al doblarlo resiste y al gusto, pues pierde totalmente esa suavidad, esa parte atractiva de morder una zanahoria, ¿no? Sin ningún problema, ¿sí? Y la otra es que, bueno, esas temperaturas también pueden favorecer la pérdida del color naranja que tiene la zanahoria y puede ser un poco más pálido, ¿sí? Incluso a veces, incluso si se puede acelerarse incluso la presencia de hombros verdes, sobre todo cuando no está bien cubierto la raíz, ¿no? Con suelo, ¿sí? Ahora, respecto de la humedad relativa, pues como les digo, 70-80% está muy bien, hay que evitar que se eleve más por la situación del follaje muy denso que tenemos.
ya temperaturas, perdón, humedades relativas del 90%, ¿sí? Ya incrementa en demasía el riesgo de que nos aparezca Alternaria dawsi, que es el problema más fuerte en zanahorias, porque afecta muy rápido el follaje, como todas las hojas están juntas, algún brote por ahí de tizón, rápido avanza, porque todas las hojas están en contacto. Entonces, si frecuentemente está habiendo humedad relativa alta y se dan los puntos de rocío en la madrugada, y como las hojas están entrelazadas y con una que tenga por ahí un brote, rápido se disemina el problema de alternaria. Entonces, eso implica pues que estemos muy al pendiente de estar vigilando el comportamiento de la humedad relativa y de las temperaturas durante el ciclo productivo. Si vemos que se incrementan los días con alta humedad y que cambios de temperatura así que permitan la condensación del agua, del vapor de agua, entonces hay que estar haciendo aplicaciones de fungicidas preventivos, mínimo de un sulfato de cobre que puede ayudar perfectamente, ¿sí? A la prevención pues de este tipo de enfermedades. El Manet o el Ciner, que ya comentábamos por ahí para el caso de papa, aquí puede funcionar también perfectamente. Y ya en el caso del suelo, pues ya comentábamos que de preferencia, y lo ideal serían suelos sueltos, de textura arenosa, o bien de otra textura, pero que tenga un buen nivel de materia orgánica que permita el desarrollo adecuado del sistema de raíces. Y pues bueno, la raíz principal que finalmente es la estructura que vamos a aprovechar al final del ciclo, ¿sí? También es un cultivo altamente demandante de nutrientes, ¿sí? De ahí la recomendación de que haya pues un contenido adecuado de materia orgánica. Recordemos que es lo que la materia orgánica en general pues representa una reserva importante de nutrientes a partir de los cuales se mineralizan ellos y la planta pues los puede tomar, ¿no? Entonces, como dice aquí, es un cultivo, una planta muy sensible a condiciones de alto contenido de humedad en el suelo. Por eso hay que pues, elaborarse camas relativamente altas, de unos 20-25 centímetros, para favorecer el drenaje del agua en caso de que hubiera por ahí un exceso, sobre todo cuando hay lluvias, ¿sí? Para que haya buen drenaje y evitar esa condición de saturación del suelo, ¿sí? Ya que afecta la disponibilidad de aire y por tanto de oxígeno en el sistema de raíces de la planta, ¿sí? El pH pues puede ir de 5,8 hasta 7. Yo he visto zanahorias hasta en 7,5, 7,6 sin mayor problema, lógicamente teniendo en cuenta las características químicas del suelo en relación con la fertilización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos pHs de 7,5 o más, entonces ahí de entrada nos veríamos forzados a no utilizar urea, por ejemplo, en la fertilización para que no se nos volatilice cuando se transforme a amoníaco, ¿no? Entonces tendremos que usar otras fuentes, ¿sí? También de fósforo. En lugar de usar el superfosfato de calcio triple, podríamos usar el DAP, que es el fosfato diamónico, por ejemplo, o el MAP, ¿sí? Entonces sería otra opción. Pero sí he visto zanahorias en pHs un poco más elevados, con la ventaja de que ahí incluso se puede aprovechar la gran cantidad de calcio que hay en el suelo, ¿sí? En relación con la textura, pues básicamente dice que respecto a la textura se adapta a varios tipos de suelo, nada más que bueno, generalmente deben ser suelos suaves o bien con buen contenido de materia orgánica. De lo contrario se pueden obtener productos un poco más fibrosos, más bien lignificados, ¿no? Cambia también, como les comentaba, si nosotros comparamos una zanahoria que se ha obtenido en un suelo arcilloso como la región del Bajío, es buena la zanahoria, tiene su tamaño, su forma adecuada, es turgente, pero si la comparamos contra una zanahoria, por ejemplo, producida en Zacatecas o aquí en Puebla, donde los suelos son netamente arenosos, sí se observa una consistencia diferente en la cutícula. Aquí en la región de Puebla incluso se ven hasta como más brillositas, como más lisitas. En cambio, en una zanahoria que se maneja en un suelo arcilloso, pues simplemente en respuesta a ese factor de textura, se observa una cutícula un poquito más gruesa, sí, se observa un poquito más gruesa, incluso las marcas
que se observan ahí, como pequeñas hendiduras en la superficie, se observan un poco más marcadas en los suelos arcillosos, en los raíces de la zanahoria, pero también tienen excelente calidad, ¿no? También ocurre lo mismo en jícamas. Las jícamas de aquí de la región del Bajío tienen una cutícula más gruesa, más áspera que las zanahorias que se manejan, por ejemplo, en el estado de Nayarit o Michoacán, que es de suelos arenosos. Eso ahí son más lisitas, mucho más lisitas, ¿sí? Y es básicamente una respuesta a las características del suelo, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí con la zanahoria, ¿sí? Ahora, en relación con el agua, pues bueno, imagínense un seto de estas características con hasta 13 hojas por planta, con muchas divisiones, pues eso hace que tenga una excelente transpiración, eso es bueno, que permite una excelente absorción de agua y de nutrientes, por eso la demanda de agua es alta, por la gran cantidad de follaje que se forma. Y pues bueno, la lámina de riego pues, es muy semejante a las de las papas, ¿no? Desde 400 hasta 800 milímetros de agua al año, pues básicamente, bueno, por ciclo, porque pues transpira demasiado, por la altísima densidad. O sea, en papa se mencionaba que podríamos tener 40 y tantas mil, 50,000, hasta 50,000 plantas por hectárea, ¿no? Todavía desde 32 en temporal. No, aquí hablamos de cientos de miles de plantas por hectáreas, ¿no? Entonces, pues imagínense la cantidad de agua que se requiere para abastecer toda esa cantidad de follaje, ¿sí? Y, por ejemplo, un aspecto interesante es precisamente eso del drenaje también, porque si nosotros no controlamos adecuadamente los volúmenes de agua aplicados y hay excesos, aparte de que vamos a dañar nuestro cultivo en cuanto a calidad por la falta de oxígeno, podemos pues estar creando condiciones para el ataque de bacterias, ¿no? El más común es el Erwinia carotobora también, uno de los más comunes, sobre todo para cuando hay condiciones de alta humedad en el suelo, hay que evitarlo también, ¿sí? En cuanto a la fertilización, pues hay diferentes fórmulas propuestas, ¿sí? Hay quien maneja desde 100, 80, 100, por ejemplo, para NPK, va a depender de la región, ¿sí? Va a depender de la región. Fuentes también es muy variado, como les comentaba, dependiendo de las características químicas del suelo, como ya lo hemos comentado en otros cultivos, pues va a ser el tipo de material, el momento de aplicación y la forma de aplicación, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso ya va a depender de las características específicas en las que nos encontremos para establecer un sistema de producción de zanahoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues al igual que los otros cultivos, pues ahí va a haber una primera aplicación que generalmente es de fondo, ¿sí? Generalmente es de fondo. Nomás que recordemos lo siguiente, aquí es una siembra directa, que en el mejor de los casos, si tenemos una excelente nivelación y una excelente preparación del suelo y no tenemos problemas por abasto de agua, la semilla va a estar germinando entre los 7 y 10 días. Pero si no ocurre lo que les acabo de describir, pueden pasar hasta 3 semanas para que emerja, ¿sí? Entonces, eso implica que, pues, hay riesgo de que parte del fertilizante, sobre todo el nitrogenado que yo hago en la fertilización de fondo, pues, se nos pueda perder, ¿sí? Entonces, a lo mejor si aplicamos un poquito de nitrógeno, pero que sea muy poquito. O a lo mejor aplicamos un compuesto, ¿sí? Un triple 15, triple 16, triple 17, triple 20, y ya completamos el resto con otra fuente de fósforo, como les comentaba. Puede ser superfosfato de calcio triple, si el suelo anda alrededor del pH neutro, o puede ser el superfosfato de calcio simple, ¿sí? O puede ser, si el pH es más elevado, puede ser un fosfato diamónico, o puede ser un fosfato monoamónico. Ajá. Entonces, sí que va a depender de la condición, ¿sí? Y después se pueden hacer otras aplicaciones, ¿no? Una o dos después después de la emergencia. Como dice aquí, 15 días, 15 a 20 días después, una de la germinación, además de la emergencia, y una tercera aplicación que igual pueden pasar 2 a 3 semanas después de la primera, ¿sí? Y pues ya recordemos la aplicación de micronutrientes principalmente vía foliar, ¿sí? Aprovechando cualquiera de las aplicaciones foliares que vamos a hacer para el control o prevención
de algún problema de plaga o enfermedad, aprovechamos para hacer la aplicación de micronutrimentos, ¿no? Y también, al igual que los otros cultivos, pues no descartar ahora la posibilidad de estar aplicando algún bioestimulante, ¿no? Para hacer frente a algún factor ambiental adverso como la temperatura alta, principalmente, ¿no? O si es un sistema de riego rodado, pues a lo mejor ayudarle a la planta un poquito a que tolere de mejor forma los intervalos muy largos de riego, ¿sí? Porque bueno, como hemos comentado, puede haber muchas variantes. Para el caso de los sistemas de riego, y básicamente me refiero a la parte de disponibilidad de agua. Que hay ranchos, hay productores que disponen de sus propios pozos, pues riegan cuando se requiere. Pero hay productores en los que están, por ejemplo, organizados de tal forma que entre varios tienen un pozo y pues se van rotando la dotación de agua. Entonces, si el grupo es numeroso, de unos 10 o 15, pues les toca cada 2 semanas, cada 10 días o cada 2 semanas el agua. Entonces, es un intervalo largo, sobre todo si consideramos que estuviéramos en un suelo arenoso, ¿sí? Si es un suelo arcilloso, tal vez lo aguanta sin mayor problema, 15 días, por la cantidad de agua que el suelo puede retener, ¿sí? Entonces, son algunas consideraciones que hay que hacer al respecto. Ya la otra, si queremos ser más precisos, ya si tenemos un sistema de riego que nos permita controlar tanto los volúmenes como la técnica de aplicación de fertilizante, pues aquí tenemos los datos de índices de extracción para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, por lo menos, ¿sí? Les digo, ya lo que son micros los podemos aplicar vía foliar de manera frecuente, utilizando todas el programa pues, de aplicaciones que está establecido. Hay que agregar una fuente de micronutrimentos, incluso desde el inicio, y no tiene mayor problema. Incluso algunos que lleven algo de macros tampoco tiene problema, ¿sí? Entonces se puede utilizar. Ya el azufre, recordemos que el azufre lo podemos aplicar junto con el sulfato de potasio, el sulfato de amonio o el sulfato de magnesio, ¿sí? Al aplicar algunos de estos, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, sulfato de amonio, como fuentes de macros, ahí vamos incorporando parte del azufre que el cultivo pues, va a requerir, ¿sí? Entonces, para el azufre, fíjense que para el azufre hay pocos datos respecto del requerimiento, ¿sí? Entonces, eso puede ser varias razones. Una es que se ha observado que las plantas pueden retomar el azufre por las hojas. Fíjense que una vez hicimos un ensayo, cuando estábamos haciendo el posgrado en el colegio, junto con otros colegas, hicimos un ensayo, es un ensayo que se llama del elemento faltante para inducir deficiencias. Entonces pusimos cultivos, varios, y a mí me tocó tomate de cáscara, trabajarlo. Y lo puse en una solución nutritiva sin azufre. ¿Y qué creen? Llegó hasta fructificación, en teoría sin azufre. La hipótesis es que el azufre puede entrar a las hojas, por las hojas, lo puede tomar del aire, las plantas. Entonces, por ejemplo, cuando se ponen quemadores de combustible en los invernaderos para incrementar la temperatura en las noches, los óxidos de azufre pueden ayudar a complementar parte de la nutrición de azufre, ¿sí? Es una hipótesis, porque ahí tendríamos que descartar eso, evitando que haya azufre en la atmósfera, ¿no? Sobre todo en los invernaderos, que es en donde se hacen los ensayos. Pero bueno, suponemos que así ocurrió, porque ¿cómo se explican que no tenía azufre la solución nutritiva? Porque ni siquiera acidificamos con ácido sulfúrico, ¿no? Se acidifica con otras cosas precisamente para que, en teoría, no haya azufre en el ambiente que la planta pudiera tomar por la raíz. Y llegó hasta fructificación, fue lo interesante, ¿no? Entonces, una hipótesis es que el azufre como óxido de azufre puede entrar por el follaje. Y en algunas zonas industriales, pues bueno, cuando llueve, pues llueve mucho azufre, más bien ácido sulfúrico, ¿no? Que puede ser incluso peligroso para las plantas. Hay regiones en que las plantas ya tienen problemas por la caída de ácido sulfúrico o de ácido nítrico. Entonces, pero bueno, pero aplicado al suelo, se aplica parte en la materia orgánica, que también es la principal fuente de azufre, la materia orgánica, y también como sulfato de magnesio, sulfato de potasio o sulfato de amonio, ¿no? Entonces también con esta información y con los rendimientos esperados podemos darnos a la tarea de generar nuestros datos de
dosis de fertilización. Y recordemos que hay que tomar en cuenta el suministro tanto del agua como del suelo, y en su defecto, si hay enmiendas orgánicas, también de la materia orgánica, ¿no? Platicaba con uno de sus compañeros que se dedica a la producción de papas, y él dice que ellos aplican 20 toneladas de gallinaza por ciclo. Entonces, como le comentaba, entonces a partir de ese dato, es importante que dentro del suministro que uno toma en consideración para calcular las dosis, ese sería otro elemento a considerar. Uno sería el aporte del suelo, el aporte del agua, considerando que se van a regar hasta 500 milímetros, o sea, 5,000 metros cúbicos por hectárea, y imagínense el aporte de 20 toneladas de gallinaza para cultivos de papa. Entonces sí va a ser importante tomarlo en cuenta, y eso seguramente les va a llevar a generar una dosis de fertilizante convencional pues más o menos baja, ¿no? Considerando pues que ya se aplicó mucha materia orgánica para este tipo de cultivo, con las ventajas adicionales que implica, ¿no? Incrementar el valor de materia orgánica en el suelo, ¿no? Si aquí fuera el caso también, pues igual. Aunque fíjense que si se aplica materia orgánica para el caso particular de zanahoria, se recomienda que se aplique con varios meses de antelación, mínimo 3 meses. Porque si se aplica materia orgánica, como estiércol, a lo mejor si aplicamos compostas, no es tan fuerte el efecto, pero se ha visto que cuando se aplican abonos orgánicos directos, como los estiércoles, ya sea de ganado vacuno, caprino o de aves, y se siembra de manera inmediata, la liberación, o sea, todo el proceso de descomposición de este estiércol en el suelo y la liberación de todos los gases que implica, sí pueden afectar el desarrollo del cultivo, sí ha habido efecto adverso, ¿sí? Deformaciones, quemaduras, alteraciones de división de la raíz, qué sé yo, ¿sí? Entonces se recomienda que las enmiendas orgánicas para el caso de zanahoria se realicen por lo menos con 3 meses de antelación antes de establecer el cultivo, para evitar problemas. En la germinación igual puede haber problemas de la semilla colocada en un ambiente con alta cantidad de materia orgánica que se está descomponiendo. Ustedes saben que el proceso de descomposición pues implica incremento de temperatura, liberación de ciertos gases, ¿sí? Como amoníaco, que pueden ser tóxicos para, en este caso, para la semilla y la plántula que está en proceso de emergencia, ¿sí? Entonces sí se puede hacer, pero con cierta antelación. Y como les comentaba, pues al igual que en papa, como es una estructura que va a crecer y que tiene que ocupar un volumen que originalmente estaba ocupado por suelo, pues ese tiene que ser suave, ¿no? Este suelo, para que permita precisamente el desarrollo en sentido pues vertical y horizontal de lo que va a ser la raíz, ¿no? O la estructura pues que vamos a cosechar al final del ciclo. Entonces, pues ahora sí que hay que hacer lo necesario, subsoleos, a veces no es necesario hacer subsoleos, sobre todo cuando los suelos son francos o son arenosos y que están ubicados en zonas bajas. Es muy común encontrar suelos con suficiente profundidad para este cultivo. Entonces basta con hacer barbechos, los rastreos necesarios, pues que permitan elaborar una excelente cama de siembra. Y sobre todo, por lo que comentábamos, el tamaño de la semilla que vamos a colocar en el terreno. Entonces, la suavidad del suelo y su nivelación es bien, bien importante. Si usamos, por ejemplo, sembradoras, pues también la nivelación es bien importante. De lo contrario, la semilla va a quedar colocada a diferentes profundidades. Entonces, también ahí la nivelación cobra una gran importancia, ¿sí? Bueno, entonces aquí básicamente tenemos que ver esa parte. Finalmente hacemos camas pues de siembra, de unos 25 centímetros mínimo. De ahí, si podemos un poco más, mejor, sobre todo para favorecer el drenaje y por tanto la circulación de aire en el sistema de raíces, ¿no? Finalmente es la estructura activa que va a estar acumulando reservas y que nosotros vamos a cosechar al final del ciclo, ¿sí? Y evitar, como dice aquí, encharcamientos por la situación de las bacterias, ¿no? En este caso el Winnie. Entonces, sembradoras hay de muchos tipos, hay manuales, ¿sí?
Aquí vemos los depósitos de la semilla, ¿sí? Desde una hilera, varias hileras, o las mecánicas, y están las otras de precisión, las neumáticas, ¿no? Que van colocando las semillas con una precisión increíble. Esas son de gravedad, básicamente. Conforme va avanzando el mecanismo de la sembradora, se va activando una serie de engranes que van colocando la semilla que va cayendo por gravedad en en una especie de engranitos más pequeños, ¿sí? Por gravedad. Y ya las otras, ya más especializadas, no tengo una foto a la mano. Si la voy a buscar, por ahí tengo unas que saqué de allá de Zacatecas. Y pues, como ustedes saben, son sembradoras neumáticas que trabajan con aire a presión y que van colocando la semilla con mucha, ahora sí que con mucha precisión, de ahí su nombre de sembradoras de precisión, ¿sí? Porque a veces con estas sembradoras nos puede pasar la mano, qué sé yo, y luego ahí es necesario hacer raleos. Y más todavía cuando es manual, ¿no? Cuando es manual, pues se hace la cama de siembra, se hace el rayado y después se empieza a tirar como salerito la semilla y después la cubrimos con una escoba, con unas ramas, qué sé yo, y a veces ahí se dificulta un poquito tener una mejor uniformidad. Eso se logra un poco mejor con estas sembradoras y pues ya las neumáticas ni se diga, ¿no? Como dice aquí, se requieren más o menos de 8 a 10 libras de semilla por hectárea, y la profundidad, pues es esto, de 1 a 1.5 centímetros, cuando mucho, para que la emergencia no tarde tanto, ¿sí? Entre más rápido se dé la emergencia es mejor, porque se establece mejor el sistema de raíces lo más pronto posible y el sistema de follaje. Y pues si se dan cuenta, pues ahí no hay, como en el caso de las plántulas en charolas o en almácigo, ¿no? Que crecen primero una etapa, después ya las cambias, pero ya va más desarrollada la estructura, ¿no? Aquí se queda sembrada y ahí va hasta la cosecha. Entonces ahí la importancia pues de la preparación y de la profundidad de siembra. Como les digo, la densidad puede ir desde 400,000, 500,000 plantas por hectárea hasta 1.5 millones, ¿no? Y va a depender de los objetivos de mercado. Por ejemplo, unas observaciones que hemos recogido por ahí con la gente: para producción nacional se destina más o menos la zanahoria de tamaño mediano. Como les comentaba, es lo que más se consume en México, o se considera de primera calidad, que tiene hasta 6 pulgadas o hasta 15 centímetros de longitud, y cuando mucho 1 pulgada de diámetro, ¿sí? Ya para exportación, dependiendo del mercado, se puede trabajar semillas más grandes, que le llaman jumbo, que tiene básicamente el doble de tamaño, o sea, va entre 15 y 30 centímetros, ¿sí? de longitud, y hasta 4 centímetros de diámetro. Son unas zanahorias gigantescas, se utilizan básicamente para rebanar, ¿sí? O para hacer para después, o procesarlas para preparar cremas, ¿no? Sopas, ¿sí? Pero pues bueno, son zanahorias gigantescas que en México no entran, solamente para exportación. En México, mediana, ¿sí? México consume tamaños medianos con estas dimensiones, ¿sí? Entonces, para densidad de zanahoria mediana, se pueden sembrar hasta 2 millones de semillas, como dice aquí, ¿sí? Para las jumbo, pues puede ir desde pues menos, ¿no? 1 millón, por ejemplo, 1.300.000, 1.500.000, o bien hasta 540.000, dependiendo del tamaño, porque a 540.000 las siembras más separado y son semillas, bueno, da raíces mucho más grandes, parecen nabos, ¿sí? Más largas, de hasta 30 centímetros, ¿sí? 12 pulgadas, ¿sí? Hasta 30 centímetros y hasta 10 centímetros de diámetro. O sea, realmente son cosas gigantescas que en México prácticamente no tendrían valor, ¿sí? En México casi siempre se obtiene de las plantaciones una fracción de raíces del total, que puede ir del 15 al 20% de algo que se le llama leña, y que son los tamaños superiores al tamaño mediano. Ese a veces se vende para el procesamiento de conservas. Son las zanahorias que luego acompañan, y son rodajas más o menos grandes, y son rodajas de zanahoria un poco más duritos, no se sienten tan turgentes como lo que uno encuentra en las zanahorias tipo mediano, y por eso se prefieren para la industria, porque al ser más firmes permiten un mejor manejo para la rebanada y no se daña tanto en ese proceso, y ya se puede incorporar al preparado pues que se hace junto con los chiles,
que después se va a envasar, ¿no? ¿Sí? Y básicamente, pues bueno, en promedio las camas que se utilizan para sembrar zanahoria puede ser de 90 centímetros, puede ser de 80 centímetros, 70 centímetros, si manejamos dos filas o dos hileras de plantas, 70, 80, ya 90 o más se pueden manejar dos o tres o hasta cuatro, y si manejamos, por ejemplo, 1,20, 1,50, pues pueden ir cuatro, a veces más filas de zanahoria, bueno, de plantas de zanahoria por cama, ¿sí? Aquí la recomendación es que sí siempre tenga una altura de por lo menos unos 25 centímetros la cama de siembra, ¿no? Para favorecer lo que les comentaba, el drenaje y por tanto una mejor circulación de aire y al final pues una mejor disponibilidad de oxígeno para que esta estructura realice sus funciones pues como debe de ser, que no sea limitante para ello. Entonces, una vez que se hace la siembra de la zanahoria, pues otra vez, como va a pasar un tiempo de varias semanas antes de que el cultivo cierre, ya una vez que cierra, las malezas ya no crecen tan fácilmente. Y si la maleza crece entre las filas, a veces se meten implementos para las escardas. Pero pues, como vamos a sembrar y van a pasar muchos días antes de que se establezca el cultivo, es importante pues evitar la presencia de malezas. Afortunadamente para este cultivo hay un montón de herbicidas que podemos utilizar, ya que esta planta aguanta muchos herbicidas, ¿no? Entonces, como dice aquí, es primordial estar al pendiente de las malezas en las etapas iniciales, que es cuando sembramos, pasa unos días, se da la emergencia, en lo que se establece el sistema de follaje, ya pasaron otras 3 o 4 semanas. Entonces, el cultivo durante unas 4, 5, 6 semanas va a estar susceptible al ataque de malezas. Entonces, hay que utilizar herbicidas principalmente. Y pues cobra importancia porque imagínense si dejamos crecer maleza entre las filas de plantas y queremos arrancarlo, pues vamos a dañar mucho de las raíces de nuestro cultivo que están creciendo ya en ese momento, ¿sí? Entonces, la parte de abajo del fondo podemos controlarlo con el paso de cultivadoras, aparte de que mejoramos pues la ventilación del suelo, sobre todo si hay una condición de alta humedad, pues eso ayuda. Pero de preferencia pues se hace con herbicidas. Y por ejemplo, en preemergencia del cultivo pueden utilizarse los que ven ahí, ¿sí? Liquat, metoxurón, prometrina, ¿sí? Y ya en posemergencia, cuando la planta tiene 2 a 3 hojas, como les digo, esta aguanta muchos herbicidas, ya presente el cultivo, se puede aplicar butralina, linurón y trifluralina, ¿sí? Y dice que para el control de gramíneas puede emplearse la prometrina, ¿sí? Y sin ningún problema. De 1 a 3 litros, recuerden que la dosis de 1 a 3 pues depende del suelo. Si es un suelo arcilloso y con un buen nivel de materia orgánica, podríamos llegar hasta 3 litros por hectárea. ¿Sí? Pues para este cultivo sí hay muchos herbicidas, a diferencia de otros cultivos que si acaso es uno o dos materiales los que podemos usar y con mucha reserva. En el caso de zanahoria y cilantros, igual aguantan los herbicidas como si nada, ¿sí? Entonces, algunos otros detalles del uso de herbicida, pues aquí. Sí, colega. Profe, perdón que le interrumpa. Buenos días. Quería ver si me puede explicar, profe, los problemas de los ácidos antes de que terminara la clase, profe, los del examen. Es que la verdad no supe cómo hacerlos y no le entendí muy bien, profe. Ok. A ver, ¿cuál fue la duda? Los problemas de la última parte, como por ejemplo, los de los ácidos, como por ejemplo el 48, profe, donde nos pregunta que calculemos el volumen de ácido en las aplicaciones. Ok. Ok. Dice que se hicieron, ¿qué? 80 riegos, ¿verdad? Es en el que se hicieron 80 riegos y me parece que en 20 de ellos se hizo aplicación de ácido sulfúrico, ¿no? ¿Es ese? Pues también ese, profe, pero por ejemplo, también el de fósforo, donde teníamos que calcular el ácido fosfórico, profe. Ok, ok. Ya me acordé cuál es. Es el de aplicación de fósforo que decíamos que el 50% del fósforo se iba a hacer de fondo y el otro 50% utilizando ácido fosfórico, ¿no? Y ya. Ok, ok. Bueno, miren, sí lo podemos desarrollar. Nomás denme chance que los otros grupos hagan el examen y ya si quieren
para que quede más claro y si quieren revisamos todo el examen, podemos por ahí dedicar una media hora. Nomás denme chance que los demás, hoy hace el grupo 3 hoy hace su examen y el miércoles el grupo 2. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y sí, podremos abrir el examen y ya viendo el examen en pantalla, podríamos llegar a la resolución sin mayor problema. Denme chance, si quieren lo podríamos discutir el viernes a la hora de las presentaciones, ¿les parece? Mientras damos chance que los otros grupos hagan su examen y y lo hacemos el viernes sin problema. Ok, profe, sí, muy bien, Sí. muchas gracias. Sí, no es de qué. Sí, está bien, sirve que revisamos todo el examen para que más o menos vayan viendo que, y sobre todo, como dicen, los problemas a lo mejor es donde surgió las dudas, pero pues está bien, porque son básicamente ejercicios en los que sí hay que aplicarse, porque esos generalmente surgen, como les comentaba, a veces la fuente de fósforo es costosa, entonces lo que se hace es que aplicamos una parte de fondo a la hora de hacer la surcada, o incluso cuando se hace el rastreo, o a veces cuando ya está el surcado, hacemos un rayado, aplicamos de fondo, porque es más barato. Las fuentes de fósforo sólidas son más barato que las altamente solubles o las líquidas. Entonces aplicamos una parte y una parte la aplicamos en el goteo, como está planteado el problema, ¿sí? Entonces, sí, sin problema. Denme chance que los otros grupos hagan su examen y el viernes sin falta abrimos con eso. En la hora de presentaciones lo discutimos, porque incluso eso pues, es probable que vengan los demás exámenes para que quede claro. Ok, entonces estábamos comentando esto de los herbicidas. Ajá, entonces aquí hay otra tablita, pues, para un poco más de detalle, porque sí es importante, imagínense la cantidad, densidad que luego se maneja y pues ahí sí se complica un poco lo de las malezas, ¿no? Pues aquí vemos otro campo, y este campo está bonito, pero por ejemplo uno ve esta imagen y empieza a ver la nubosidad, y entonces como que ya te empieza a imaginar que hay que ver cuántos días ya ha estado nublado, si ha llovido, no ha llovido, cómo está la humedad del suelo, cómo están las temperaturas, y en función de eso, pues estar pensando o ya haber hecho alguna aplicación preventiva, ¿no? Contra alguna enfermedad, en este caso alternaria, ¿no? Con algún fungicida de contacto. Porque estas condiciones, poca luz, temperaturas pues, relativamente frescas y nubosidad, eso favorece mucho la aparición de algunos problemas como alternaria, ¿sí? Y pues bueno, otra vez regresamos a esa parte, ¿no? De lo que tiene que ocurrir y las condiciones que tienen que ocurrir para que pues es que sí, es increíble ver cómo de una semillita tan pequeña, pues sale todo un producto, pero sí implica muchos cuidados, mucha atención, ¿sí? Entonces, como dice aquí, el cultivo zanahoria presenta 3 momentos críticos en lo referente al consumo de agua, ¿sí? Entonces, el primero, como les comentaba, es el establecimiento. Sí, porque no es lo mismo que una semilla esté en una charola o en un almácigo en el que podemos controlar el agua y aún con pequeños volúmenes y que no le va a faltar nunca, a diferencia de sembrar la semilla, toda la semilla que va a estar en 1 hectárea. Imagínense la cantidad de agua que se requiere por riego y de preferencia pues, que sean riegos ligeritos para mantener con buen nivel de humedad el suelo que permita en principio la imbibición, luego la germinación y luego la emergencia. Entonces, sí es una etapa crítica, ¿sí? Entonces, como el primero de estos es el periodo de emergencia en el cual se requieren riegos cortos y frecuentes, ¿sí? Se recomienda aplicar riegos cada 3 o 4 días mediante aspersión, si fueran posible, o pues a veces es con riego rodado, ni modo, hay que procurar que sea lo más frecuente posible, y pues ya si es por goteo, pues ahí no hay mayor problema, ¿no? ¿Sí? Y después, bueno, está la etapa en la que se da pues, la elongación y llenado de las raíces, ¿no? Entonces, pues
es un cultivo también muy demandante en cuanto al manejo del agua, muy, muy demandante. ¿Sí? Entonces, pues ya una vez que está nuestro cultivo en el campo, al igual que los demás, pues hay que estar conviviendo con otros organismos vivos, pues ahora sí que también tienen derecho a subsistir, nada más que bueno, pues se nos convierten a veces en un problema, ¿no? Porque pues atacan directamente nuestro cultivo. Uno, el más común, pues es la mosca de la zanahoria, ¿sí? Y pues aquí el problema pues son las larvitas, que nos pueden atacar directamente las raíces, ¿no? Entonces, o gusanos grises, como dice aquí, hay lugares en donde hay problemas de gusanos del suelo, o gusanos de alambre también puede haber en algunos sitios, nemátodos, que también suele presentarse en algunos sitios, y desgraciadamente ustedes saben que los nemátodos también son muy, les gustan mucho los suelos sueltos, ¿no? Los arenosos, ¿sí? Entonces hay que estar al pendiente de que no haya problemas de nematodos o bien controlarlos, ¿no? Aplicando algo de carbofurán, recuerden, este siempre debe ser al inicio, ¿sí? O algo de oxamil que podemos aplicar en el sistema de riego por goteo, ¿sí? Que es el vidate. Y si no, pues recurrimos a los biológicos como el hilatrón, que tiene el hongo Paesaelomyces, ¿sí? Entonces podríamos utilizar, como les comentaba, a veces cuando tenemos poblaciones fuertes podemos aplicar oxamil y ya después podemos aplicar lilatrón. Estos se pueden alternar en virtud de que este es un insecticida y este es un hongo. Entonces no hay una afectación directa como si esto fuera un fungicida, ¿sí? Entonces aquí vienen algunas propuestas para el control de estas plagas, ¿no? ¿Sí? Diacinón, que esto ya lo hemos comentado en varios cultivos, incluso en cebolla, en papas para minador también lo usamos, en cebolla para minador, y aquí también para mosca de la zanahoria puede funcionar sin problema, ¿sí? Y pulgones, sobre todo en las épocas frescas, puede haber pulgones, pero estos igual se van más o menos rápido con algo de malatión, el mismo diacinón también nos ayuda, y si no, pues recurrimos pues a la liberación de productos más comunes del Copert y que puede ayudar a incrementar las poblaciones de crisopas naturales, nativas, y ayudan a disminuir de manera importante las poblaciones de pulgones. Profe. Sí, colega. Tengo una duda, profe. He visto en algunos videos donde son como huertos caseros, donde dicen que si corta el tallito de la zanahoria con un pedazo, sí, pues con un segmento de la raíz y lo pone en tierra, o sea, en poquito suelo o sustrato, que vuelve a desarrollarse el follaje y que también se desarrolla un poco las raíces, ¿es cierto, profe? Sí, sí, sí puede ocurrir, pero son como curiosidades, ¿no? Digamos a nivel casero. Lógicamente ya no se va a desarrollar de la misma manera, ¿no? Porque, por ejemplo, al cortar la raíz y solamente se deja un segmento pequeñito, como de 1 centímetro o menos, pues ahí va una cantidad de reservas que en principio no le va a alcanzar para mantener el follaje que queda. Y ese pues tendrá que emitir raíces para seguir creciendo las hojas, pero pues más bien yo siento que eso se maneja así como curiosidades, ¿no? Porque a lo mejor si quisiéramos inducir un poco más de raíces, tendríamos que ponerle pues, una usina, ¿no? En principio, una IB o una IA para que haya nuevamente más raíces, pero no sé, la verdad, no, no me he metido en eso. Sí los he visto, sí he visto las fotografías de esas propuestas, ¿no? Por ejemplo, es una de la parte ahora con esto de la pandemia, están apareciendo en los medios pues electrónicos mucha información sobre manejo en casa de productos. Y, híjole, sí, pues está interesante, pero luego pues sí, se pueden hacer muchas prácticas así a nivel de la macetita o que tienes por ahí una cajita de madera y que la llenas con sustrato. Sí se puede manejar, se puede hacer todo eso. Pero yo siento que a veces ese tipo de productos a veces salen más costosos por todo lo que tienes que invertir. Aunque queda la satisfacción, ¿no? Lógicamente queda la satisfacción de que tú lo hiciste, tú lo produjiste, incluso casi que lo viste desde el inicio, ¿no? Está padre. Porque es cierto, mucha gente encuentra incluso ahí una forma de entretenimiento y de ocupación, ¿no? Y pues está bien que la gente pueda obtener sus propios productos, ¿no?
Hay gente que pone sus jitomates, incluso de la semilla que saque de los frutos que compran en el mercado. No sé si han visto que luego pueden a germinar sus semillas, o los tomates de cáscara, o los mismos chiles. Y pues sí, crecen las plantitas y van a dar por ahí unos chilitos. Está bien, ¿no? Pero ya hacia nivel es otro. Pues pues que en lugar de cuidar no citas o 50 plantitas, pues aquí ya tienes que cuidar cientos de miles de plantitas, ¿no? Entonces, imagínense aplicado esas propuestas a una escala muy grande, sí es complejo. Pero sí, sí se puede, ¿no? Es como, por ejemplo, luego resulta que alguien te pregunta que para limón, ¿qué es bueno para controlar algo en limón? No, pues ahí te sueltas soltando la receta y resulta que es una planta, ¿no? Úchala, pues sale más caro comprar todo lo que le recomendaste para una sola planta y a lo mejor hasta con la mano controlas la plaga, ¿no? Entonces, son como escalas diferentes, interesantes definitivamente, pero pero pues bueno, así nomás tomarlas pues como una posibilidad de lo que se pudiera hacer a escala casera, ¿no? Por todo lo que implica. Y ya digamos que a nivel directivo, pues bueno, ahí ya digamos cambia la perspectiva. Ahí mucho de esas cosas que se pueden hacer en cortito, a microescala, pues difícilmente aplican para una escala mayor. Y viceversa, lo que hacemos a escalas mayores pues a veces no aplica para una situación micro, en la que a lo mejor puedes utilizar, por ejemplo, a lo mejor cuando cuece uno los chiles para hacer un guisado, a lo mejor esa agua nos puede servir como repelente de algunas plagas para cuando trabajamos con macetas, ¿no? Sin utilizar pues, los insecticidas convencionales, porque saldría muy costoso comprar incluso un cuartito de algo para controlar las plagas, aparte del riesgo de manejarlo en casa, pues mejor utilicemos los extractos de los chiles cuando los cocinamos, o directamente ajo molido, como se hace pues en algunos casos para hacer los extractos de ajo. En fin, son otras posibilidades a menor escala, de las cuales pues lógicamente hay que estar abierto porque se está convirtiendo en una posibilidad y la gente te consulta. Por eso luego, como les digo, se emociona uno dando la receta y resulta que solo es una planta, ¿no? Dices, chala, pues creo que sale mejor que lo controles con la mano y ni te expones y, y logras el objetivo, ¿no? Pero sí, interesante todas esas propuestas tecnológicas para manejarlas en casa. Muy bien, colegas, déjenme ver, nos quedamos en la lámina de plagas. No es cierto, creo que íbamos en la de enfermedades, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo ahí, lámina 24, ya casi. Entonces, colegas, por el día de hoy sería todo. Ya está por concluirse el tiempo. Entonces, ahorita en un momentito les subo la presentación de esto de zanahoria. Un ratito de la... Y una vez que terminemos zanahoria, iniciaríamos con otro cultivo de raíz que es la jícama. Entonces, vamos a ir avanzando y como les digo, voy a dar un chance que los demás grupos hagan el examen y ya el viernes a las 9:30, en un ratito, revisamos el examen, sobre todo la parte de problemas, que es a veces donde puede haber más confusión. Entonces el viernes a las 9:30 vemos lo del y la clase pues, el miércoles nos vemos nuevamente. Pues gracias, colegas, por el tiempo y por ahora sí que la oportunidad. Cuídense mucho, que tengan excelente día y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Cuídense mucho, todavía hay que cuidarse. Esto va lento, pero yo espero que pronto nos veamos. Gracias, profesor, igualmente, buen día. Hasta luego, profe. Dale, profe, gracias. Adiós, colegas. Gracias, profe, hasta luego. Cuídense mucho. Adiós. Adiós, colegas.